Lee la Biblia con los ojos puestos en Jesús y lo vas a encontrar sin espiritualizar el texto. Y aunque sea imperceptible para ti, ¿sabes lo que va a pasar? Poco a poco vas a crecer espiritualmente. Tu carácter irá conformando cada vez más al carácter de Jesús mientras contemplas el resplandor de su gloria en el Evangelio. Yo necesito un rey que me gobierne y ese rey es Jesús. Entonces, fíjense, sin alegorizar el texto, el libro de los jueces está ahí para mostrarnos nuestra necesidad de un rey. Y todo el Antiguo Testamento está allí para demostrarnos que ninguno de los reyes de Israel era el rey. Era para prepararnos para Jesús. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en él confía. Vamos a tener las preguntas aquí con el micrófono. Vamos a hacer una fila. Vamos a hacer una fila aquí y vamos a ir pasando el micrófono. Entonces. El hermano está aquí. Sí, yo estaba buscando de dónde sale esa voz misteriosa. Por acá estamos. Acá. Otra pregunta. Sí, levantando la mano. ¿Sí? Sugel, hay un dicho que dice que entre gitanos no se leen las manos. ¿Qué? ¿Un dicho que dice? Que dice que entre gitanos no se leen las manos. Aquí estamos solamente hispanoamericanos y sabemos que hay un histórico lastre cultural entre nuestros pueblos por el cual no estamos acostumbrados a leer, no leemos tanto como deberíamos. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y cómo podríamos aplicar todo esto de lo que has hablado, que es valiosísimo, a un pueblo que tradicionalmente, históricamente, no está relacionado con los libros? Gracias por la pregunta. Primero, noten que ni siquiera en el texto griego dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, a menos que tú seas latinoamericano. Eso no está en el texto original. Así que cuando la Biblia dice desead como niños recién nacidos, ya Dios sabía de antemano que los latinoamericanos íbamos a existir y Dios sabía que no íbamos a ser muy dados a la lectura. Pero aún así dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Yo creo que el problema es no percibir la necesidad que tenemos de la Biblia. El hábito de lectura es algo que se desarrolla y se desarrolla poco a poco. Yo te diría, no comiences a leer muchos capítulos de la Biblia si no tienes el hábito de lectura. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Es mejor que leas una pequeña porción cada día a que no leas la Biblia en una semana y entonces un día te leas 10 capítulos. Porque vas a formar el hábito poco a poco. Entonces lee una porción, pero léelo recordando que la Biblia es un libro como cualquier otro libro y no es un libro como cualquier otro libro. ¿Qué significa eso? Bueno, significa la Biblia no es un libro como cualquier otro libro porque este libro fue inspirado por Dios. Pero la Biblia sí es un libro como cualquier otro libro porque debes leerlo como se lee cualquier libro. ¿Cómo tú lees un libro? Así. O sea, tú tomas, voy a leer Los Miserables de Víctor Hugo. ¡Pum! Jean Valjean está huyendo. ¿Y quién es Jean Valjean? Bueno, si tú hubieras leído el libro desde el principio, supiera quién es Jean Valjean y por qué está huyendo. Bueno, la Biblia se lee así. De hecho, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento cartas. ¿Cómo tú lees una carta? Te llegó una carta de tu novia. Ya no llegan cartas, pero antes llegaban cartas. Te llegó una carta, ¿cómo tú la lees? Un párrafo hoy, mañana lees otro párrafo y ya te olvidaste del párrafo que leíste ayer. No, tú lees la carta entera. Lee la carta, pues la carta a los romanos, ¿saben qué es? Una carta. Es la carta a los romanos, es la carta a los corintios, es la carta a los efesios. Bueno, léelo como una carta. Léelo de principio a fin, no habrá Efesios 2, a ver, no, o sea, no es un horóscopo, esto no es un horóscopo, es un libro. Entonces léelo como tú lees cualquier otro libro, pero poco a poco y vas formando el hábito de lectura. Pero es verdad que lamentablemente en América Latina no tenemos una cultura de lectura, pero aún así, mi hermano, tú eres cristiano, desea como niño recién nacido la leche espiritual adulterada, lee tu Biblia. Poco a poco vas a formar el hábito. La siguiente pregunta que yo tengo es que usted dice, si Dios te dijere, te daré todo lo que tú quieres, pero te quitaré mi palabra y te borraré todo de tu mente.
¿A qué se refería allí? Prácticamente a mi alcance mueres espiritual. No, claro, esto es una ilustración. Dios nunca va a hacer eso, gracias al Señor. Él nunca nos va a poner a elegir. Sin embargo, el hecho de ponernos a elegir, aunque sea algo supuesto, nos ayuda a visualizar más claramente cuánto de verdad atesoramos la Biblia. Sin embargo, no actuamos en consecuencia. Porque si nos dijeran, te voy a quitar la Biblia, tú dirías, no, no me la quites. Bueno, pero sin embargo la tienes y no la lees. Entonces, fue para chocarnos un poco, pero obviamente Dios nunca va a hacer eso. Sí, buenas tardes, hermano. Ya nos fuimos, pasaron 15 días o 20. La mayoría de los que estamos, pues escuchamos un taller, pero no dimos atención, hermano, y no estamos leyendo en nuestra casa la palabra de Dios. Ya estamos en ese momento. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Señor en esta condición? Bueno, vamos a suponer, se acabó la conferencia del IDEX, pasaron 2 semanas y tú dices, uy, el taller del pastor Michelén. Yo no empecé a leer mi Biblia regularmente. Bueno, simplemente no te quedes postrado diciendo, oye, otra vez, es que yo no cambio, no voy a cambiar nunca. No seas fatalista. Señor, perdóname, debí haber hecho un plan, no lo hice. Perdóname por no haberlo hecho, pero voy a comenzar ahora. Y bien, comienza. No dejes que tu falta pasada te lleve a seguir cometiendo faltas futuras. Pide perdón y sigue corriendo. No te quedes postrado allí. Haz un plan de lectura. A nosotros siempre nos ha sido de mucha ayuda tener un plan de lectura. Porque a veces uno se levanta y dice, ¿qué leo de la Biblia? Así es muy difícil desarrollar el hábito. Es bueno que tú sepas, ok, hoy me toca Mateo 5, ya tú sabes, al otro día te va a tocar Mateo 6 y luego Mateo 7. Haz un plan de lectura que te permita exponerte a toda la Biblia. De paso, padres que están aquí, y volviendo a tomar el tema de la falta de lectura entre los latinoamericanos, ¿podemos nosotros cambiar esa cultura ayudando a nuestros hijos a desarrollar el hábito que nuestros padres no nos ayudaron a desarrollar? Ahora, ¿cómo tú crees que tus hijos van a desarrollar ese hábito por la lectura si no te ven leyendo? Y de hecho es algo que, voy a decir esto, yo no soy dogmático con lo que voy a decir ahora, porque de hecho hay personas cercanas a mí con quienes yo he hablado de este tema y no piensan igual que yo, y yo lo respeto. Pero esa es una de las razones por la que yo creo que los padres deberían considerar si es sabio leer aquí, en este dispositivo, que leer aquí. Porque cuando tú estás leyendo, yo leo la Biblia aquí, yo no tengo hijos en casa. A veces, yo prefiero leer mi Biblia aquí. Pero a veces si voy de viaje y de repente veo que en el avión dejé la Biblia en el carry-on y está arriba y tengo el iPad en la mano, yo leo la Biblia en el iPad. Sin embargo, cuando nuestros hijos nos ven con este dispositivo en la mano, ellos no saben qué es lo que estamos haciendo. Ellos no saben si estamos jugando algo, ellos no saben si estamos leyendo la Biblia, ellos no saben eso. Pero cuando ellos te ven con la Biblia en la mano o te ven con un libro en la mano, eso impacta. Y yo lo digo por experiencia personal. Cuando yo era niño, a mí no me gustaba leer. Yo recuerdo la primera vez que yo vi un libro donde solo había letras sin figuritas. Yo no lo podía creer. ¿Y cómo a una gente le gusta un libro que solo tiene letras? Pero mi papá era un hombre con un muy buen hábito de lectura y con una buena biblioteca. Y yo lo veía leyendo. Y luego él influyó en mis hermanos mayores y entonces yo veía a mis hermanos mayores leyendo. Y yo recuerdo como ahora, cuando yo tenía 12 años, yo no era creyente, ni en mi casa nadie era creyente, fue el boom de Gabriel García Márquez. Y estaba mi papá y mis 2 hermanos leyendo 100 años de soledad. Y entonces hablaban de 100 años de soledad durante el tiempo de la comida y yo estaba en la luna de Valencia, ¿no? Como un pollo viendo televisión. Así que, ¿qué hice? Bueno, no tenía de otra, me tuve que poner a leer 100 años de soledad. Yo no recuerdo nunca a mi papá diciéndome lee, nunca me lo dijo. Pero su ejemplo me hizo desarrollar a mí y a mis hermanos el hábito de lectura.
su ejemplo. Y yo les digo a ustedes, padres que están aquí, que la nueva generación que va a surgir no surja con el defecto de la nuestra. Cambiemos eso en América Latina. ¿Cómo? Leyendo. Hermano, yo sé que la leche puede ser adulterada con cualquier otra sustancia, pero quisiera saber algunos ejemplos cómo la leche espiritual es adulterada. De muchas maneras. De hecho, eso es lo que el diablo está tratando de hacer todo el tiempo, adulterar la leche espiritual. Porque cuando el evangelio es aguado, cuando le quitan al evangelio elementos como el infierno, el arrepentimiento, la fe, se está aguando la leche espiritual o se está adulterando la leche espiritual. De hecho, mañana vamos a hablar un poco de eso. Yo voy a comenzar con un cuestionario como este. ¿A cuántos de ustedes alguna vez hubieran querido hacer la Biblia más potable? Quitarle ciertas partes a la Biblia para hacerla más potable al inconverso. Bueno, hay gente que está haciendo eso. Yo no hablo del pecado. Yo quiero que la gente se sienta tranquila en mi iglesia. Eso es adulterar la leche espiritual y hay muchas formas de hacerlo. Gracias, hermano. Yo creo que el uso de la psicología en la iglesia, hay mucha psicologización en la predicación actual y eso es adulterar la leche espiritual. Mi pregunta va más dirigido a, pues yo me acuerdo en la universidad que estudiaba cierto movimiento filosófico o no sé, literario, y ya tenías una visión preconcebida o cierta tendencia a creer las cosas de cierta manera por lo que ya habías estudiado. Yo lo que quisiera saber es, como cristiano, he estudiado la Biblia y pues gracias a Dios siempre he leído desde niño porque así ha sido mi historia, ¿no? Pero no quiero tener una idea, estudiar teología para tener una idea preconcebida, de manera que cuando lea la Biblia yo quiera imponer mi idea a lo que está escrito. ¿De qué manera logro yo que no pase eso? Porque hay diferentes movimientos teológicos, los cuales siempre me llevan a tener una tendencia, ¿no? Y yo lo que quiero es llegar, ahora sí, bien. Es una buena pregunta. Nadie llega a la Biblia con la mente completamente en blanco. O sea, no trates de decir, voy a quitarme todo mi bagaje teológico, porque no es verdad, no lo vas a poder lograr. Todos nosotros tenemos concepciones ya en la mente. Sin embargo, si tú te concentras en el texto y no estás buscando probar tu concepción, sino entender lo que el texto dice, y lo vas a entender por la gramática. Fíjense como yo decía hoy, bueno, desechando pues, bueno, ese pues me está diciendo que esto que está aquí está conectado con lo anterior, que es lo que dice anteriormente. Entonces yo voy a estar buscando que la gramática me guíe a la interpretación correcta del texto y no buscar en la Biblia probar lo que ya yo creo de antemano. Ahora, yo vuelvo y repito, todos nos acercamos a la Biblia con ideas en la mente, pero estamos ahora estudiando el texto. Y yo voy a fijarme bien de cerca lo que el texto en verdad dice. Y le voy a orar al Señor que me abra mis ojos, que me dé entendimiento para entender las Escrituras. Yo creo que no hay otra forma. Y puede ser que el texto bíblico afiance lo que tú crees, o puede ser que lo corrija, o puede ser que le dé otro matiz y tu teología va a seguir siendo moldeada. Pero hay cosas que yo creo que yo voy a morir creyendo en ellas. Por ejemplo, yo nunca voy a ver en la Biblia un texto que me lleve a no creer que Dios es soberano. O voy a ver en la Biblia un texto que me diga que la Trinidad no existe. No, ya yo sé que la Trinidad existe. Pero si yo veo un texto que parecería probar lo contrario, por ejemplo, Jesús dice, mi Padre es mayor que yo. Oh, pero ven acá, pero si hay una Trinidad y el Padre y el Hijo son iguales en deidad, ¿por qué Cristo dice que el Padre es mayor que Él? Déjame ver el contexto, a ver de qué está hablando Jesús allí. Y me voy a dar cuenta de varias cosas. La primera es que yo creo que ese texto más bien prueba la deidad de Jesús, fuertemente. Piensen, si ahora yo viniera aquí a la autoridad, señores, yo quiero, antes que nada, mi nombre es Ugel Michelén, soy uno de los pastores de Iglesia Bíblica y yo quiero decirle que Dios es mayor que yo. Y ustedes van a decir, ¿y por qué tú me dices eso? Ya yo sabía que Dios era mayor que tú. Pero el mero hecho de que Jesús diga el Padre es mayor que yo, ya eso es una declaración de deidad. Porque ¿cómo a un ser humano se le ocurre decir, miren, por si acaso, el Padre es mayor que yo? Ahora después leo y me doy cuenta, bueno, es que Cristo al encarnarse
dice que se hizo hombre y el hombre se hizo un poco menor que los ángeles, de manera que Jesús se humilló, como dice en Filipenses capítulo 2, y es en ese contexto como ser humano que Jesús está diciendo el Padre es mayor que yo. Y entonces ahí yo veo, ya yo vine con la preconcepción de que hay una Trinidad y de que Jesús es Dios. Yo no me voy a quitar eso de la mente. Pero yo voy a ver en el texto por qué Jesús dijo eso en ese contexto y eso me ayuda.